sábado para los hermanos que están mirando en vivo esta presentación. Va a ser una pequeña reflexión para todos nosotros, pero antes de proceder vamos a orar, vamos a consagrarnos para que el Espíritu Santo sea el que nos dirija en esta noche, en este santo sábado. Oremos. Eterno, bondadoso Dios y Padre de amor y misericordia que estás en los santos cielos, que para ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Gracias por la oportunidad de haber visto una semana más de vida, de habernos cuidado, de habernos dado el pan de cada día. Gracias por tu misericordia. Gracias porque has permitido que podamos escuchar tu palabra. Gracias porque estamos reunidos todos aquí con el deseo y el propósito de aprender y de enseñar. Pero también permite, Señor, que lo que escuchamos y leemos lo podamos llevar a la práctica, y rogamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras mentes, de nuestras palabras, y que el propósito sea palabras que nos ayuden a alcanzar la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema para esta noche será, es el título: tenemos que orar más de 3 veces al día. Primeramente vayamos a nuestra Biblia y busquemos en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 15. Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 15. La santa palabra del Señor nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque dice también: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí también, empezando hablando de la oración, nos enseña a orar, pero también nos enseña a que no seamos como los hipócritas, también como aquellos que les gusta que lo escuchen, que quieren que los demás escuchen sus vanas oraciones y repeticiones. También nos dice que de nada sirve orar cuando tenemos algún cargo de conciencia, que en algo que hemos fallado y no lo hemos reconciliado con esa persona que le hemos faltado. Si estamos en enemistad con la persona, no debemos
orar antes que arreglemos cuenta, porque entonces Dios tampoco no nos escuchará y no seremos perdonados. No podemos actuar como cristianos sabiendo que tenemos cuentas pendientes, cosas que no hemos arreglado con los seres humanos. Si alguna falta o algo que ha sucedido que nos mantiene en enemistad, tenemos que arreglar esas cuentas pendientes antes de ir a los pies del Señor. Entonces, empezando por acá, de lo que dice en el Mateo 6, del 1 al 15, quise traer también a nuestros pensamientos la gran importancia de la oración y por qué debemos aprender a orar, a saber pedir al Señor y qué es lo que debemos pedir hoy en día. Porque muchas cosas tenemos que aprender sobre la oración, pero hoy en día no vamos a enfocarnos cómo debemos orar, porque el tiempo sería bastante para poder abarcar todo ese tema, pero esta es la primera parte. Pero quiero enfocarme en la gran necesidad de la oración, para que aprendamos que el tiempo que estamos viviendo hoy día debemos orar más de 3 veces al día. Y aquí dice, esta ilustración dice que no hay nada más hermoso en este mundo que ver a una familia orando junta. ¿Y por qué quise ilustrar eso? Porque eso es lo que menos podemos encontrar hoy en día en nuestros hogares, que podamos estar unidos en oración, que podamos dedicar más tiempo en familia en oración. Normalmente lo que vemos es que cada quien tiene su tiempo para orar, sea corto o largo, pero casi no se ve una familia completa orando por el tiempo, por el trabajo y las cosas que siempre los afanes del diario vivir no permiten a veces que las familias estén unidas orando. Y el enemigo conoce eso muy bien y sabe por qué él trabaja con la familia para que no se dé la oración en familia. Y dice nuestro primer slide de esta noche, la oración es el arma más poderosa que Satanás le tiene terror. Satanás no puede soportar que se apele a su poderoso rival, pues teme y tiembla ante su fuerza y majestad, la de Cristo. Toda la hueste de Satanás tiembla al sonido de la oración ferviente. Y cuando los ángeles todopoderosos, vestidos con la panoplia del cielo, acuden en ayuda del alma desfalleciente, perseguida, Satanás y su hueste retroceden, pues saben bien que su batalla está perdida. Entonces Dios nos ha dejado un arma muy poderosa para nuestro uso, para nuestra defensa, para nuestro socorro, pero es lo que menos usamos y el enemigo lo sabe y por eso se aprovecha y nos envuelve en tantas cosas para que no tengamos tiempo para orar. Y cuando oramos frecuentemente es algo breve, no dedicamos un tiempo realmente amplio a poder consagrar nuestra alma al Señor. También dice, ¿qué sucede cuando se descuida la oración? Y ojo, dice, esto es algo muy serio. Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Y aquí hay un enfoque muy importante. Dice que Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. No quiere decir que solamente, como la gente a veces piensa, una persona no cristiana, una persona no conocedora del Evangelio puede ser poseída por Satanás o puede ser controlada por Satanás. Cuando nosotros realmente no estamos completamente entregados a hacer la voluntad de Dios, también podemos ser controlados por el Satanás. Y el descuido de la oración puede ser una parte muy importante para que Él pueda tener control de nuestras mentes. La oración es vital desde que el hombre pecó por la primera vez. Dice, desde el principio fue el plan estudiado de Satanás inducir a los hombres a olvidarse de Dios, a fin de que pudiera someterlos a su voluntad. Por eso mintió acerca del carácter de Dios, a fin de inducirlos a albergar un falso concepto de Él. Les presentó al Creador como un revestido de los atributos del príncipe del mal mismo, arbitrario, severo, inexorable, a fin de que le temiesen y rechazasen y hasta odiasen. Satanás esperaba confundir de tal manera las mentes de aquellos a quienes había engañado, que desechasen a Dios desde su conocimiento
entonces borraría la imagen divina del hombre y grabaría su propia semejanza sobre el alma. Llenaría a los hombres de su propio espíritu y los haría cautivos de su voluntad. Por eso, desde que Caín mató a Abel y empezó su rebeldía y luego construyó esas ciudades, que realmente no era el plan de Dios, cómo el hombre se vino a pervertir y borró completamente de su corazón, de su mente, el amor de Dios. Y ahí es que tenemos que tener cuidado, porque ese plan del enemigo fue desde el principio, desde que estaba en el cielo, quiso borrar el amor de Dios en los seres que él ya había engañado. Y por eso tenemos que tener cuidado también, porque el enemigo puede hacer eso con nosotros. Ya ha sucedido en el pasado y está sucediendo hoy en día. Si bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes puede inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. ¿Por qué entonces es importante orar y estudiar las Santas Escrituras? Dice, porque seremos vencidos por sus ataques. Tenemos que depender de la oración como si fuera el agua que tomamos diariamente. No podemos vivir sin agua. Podemos dejar días sin comer, pero sin agua realmente no podemos durar muchos días. Asimismo nos debilita la falta de oración. Entonces, pregunta, ¿es la oración algo de vida o muerte? ¿Es la oración de vida o muerte? ¿La falta de oración de vida o muerte? Pues claro que sí. Si uno realmente no dedica tiempo a la consagración, a la oración del día a día, pues lamentablemente iremos muriendo poco a poco. Dice, ¿qué hace la oración por nosotros? La oración desvía los ataques de Satanás. La oración nos une mutuamente y con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente, perpleja, nueva energía. Parece vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Entonces, qué maravilla es poder contar con esta arma tan poderosa que el Señor nos ha dejado para nuestro beneficio espiritual. ¿Y por qué no la estamos usando? Sabemos ya que todo lo que el enemigo está creando en este mundo es para alejarnos de poder tener tiempo para la oración. Y el diario vivir, el corre, los afanes, no nos permiten realmente poder tener un diálogo con Dios. A veces nos arrodillamos, pero solamente le decimos cosas breves, pero no podemos realmente ni siquiera esperar por la respuesta porque no hay tiempo. Hoy en día sucedió que estábamos orando en el carro y yo decía que la oración, aún tengamos que salir, a menos que sea una cosa ya de mucha emergencia, tenemos que orar con pausa, porque esas oraciones así a Dios no le agrada. Dice, hay un gran poder en la oración que necesitamos para vencer las tentaciones y a Satanás. Hay un gran poder en la oración. Nuestro poderoso adversario constantemente procura mantener lejos de Dios al alma turbada. Una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes reales. Vuelvo y les repito esta cita que es tan importante, que dice que una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes reales. Entonces, si realmente podemos creer en esto, tenemos que entender que nuestras oraciones alejan al enemigo. El enemigo tiene temor de las oraciones que podamos hacer a Dios. Dice, el enemigo impide que muchos de ustedes oren, diciéndoles que no sienten lo que oran y que sería mejor que se esperaran hasta que adquirieran más del espíritu de intercesión. De otra manera, sus oraciones serían una burla. Pero ustedes deben decirle a Satanás, escrito está, que los hombres deben orar y no desmayar. Debemos orar hasta que tengamos el peso de nuestros deseos sobre nuestra alma. Y si perseveramos, lo tendremos. Amén. Entonces debemos orar hasta que tengamos el peso nuestro
de nuestros deseos sobre nuestra alma. Y si perseveramos, lo tendremos. Pero tenemos que contar con la ayuda del Espíritu Santo para poder obtener esa victoria. Dice, las razones por que Satanás no le conviene que oremos a Dios fervientemente. Satanás intenta obstruir nuestras oraciones para impedir nuestro acceso a Dios. Dice que las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. Y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. Entonces nos hace una pregunta. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan flojos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Si vemos cómo los grandes poderosos de la tierra tienen armamento que pueden destruir al mundo, poder nuclear, ¿será eso mayor que lo que Dios tiene entonces en su almacén de los cielos para aquel que cree y aquel que por fe pide para que Dios tenga de él misericordia y pueda venir en rescate de esa alma que realmente está necesitando el poder de Dios? ¿Será que el poder de la tierra es más grande? Dice, ni aún sus ángeles y sus huestes pueden con el poder de Dios. Entonces, ¿por qué no usar ese armamento que está listo y preparado para nosotros? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Entonces necesitamos una oración que incesante y vigilancia diligente. Muchas veces nos ha pasado, como he visto en las noticias, aquellos que son contratados para cuidar una casa, un negocio en mi país, y como a veces no duermen suficientes horas, pues se duermen en la noche o en la madrugada, y justamente ese día que se duermen viene el ladrón y trata de arrebatarle el arma de fuego. A veces simplemente lo encuentra durmiendo y lo mata para hacer algún tipo de robo en el lugar donde está trabajando y pierde la vida. Hace poco vi uno de esos casos y me llenó de tristeza porque él era un padre, tenía dos hijos, una era pequeña y otra ya era como de edad de 15 años más o menos, y una familia pobre. Y realmente él fue sorprendido por dos delincuentes con arma de fuego. Vinieron a arrebatarle su escopeta y él, quizá por no dejársela quitar, lamentablemente le dispararon como unas 4 o 5 veces y perdió la vida. Así mismo pasa con nosotros hoy en día. Si descuidamos la oración, el estudio de la palabra, entonces el enemigo nos sorprenderá el día que menos pensamos y vamos también a perecer. Las cosas que Satanás sabe de nosotros que muchos no sabemos. Dice, el Señor nos llenará con su Espíritu Santo. El Señor sabe y el diablo sabe que no podemos resistir las tentaciones de Satanás sin poder de lo alto. Entonces, ¿podemos resistir la oración sin la ayuda de Dios? Jamás. Por esta razón, el maligno busca impedir que nos aferremos de aquel que es poderoso para salvar. Nuestro Señor lo hizo nuestro deber, tanto como nuestro privilegio, el conectar nuestra debilidad, nuestra ignorancia, nuestra necesidad con su fortaleza, su sabiduría, su justicia. Dice, Él une su poder infinito con el esfuerzo de seres finitos, de manera que estos resulten más que victoriosos en la batalla contra el enemigo de sus almas. Dice que nuestro Señor lo hizo nuestro deber, es un deber, tanto como nuestro privilegio de conectar nuestra debilidad, nuestra ignorancia y nuestra necesidad con su fortaleza, su sabiduría y su justicia. Entonces tenemos que conectarnos con Dios diariamente, y especialmente en la madrugada. Es mucho más provechoso que en el día, porque a veces en el día el tiempo es rápido, no tenemos tiempo ni siquiera para
dedicarle unos 10, 15 minutos a la oración. Dice también que la oración es demasiado seria e importante, más de lo que nos imaginamos. Se introduce en todos los hogares, en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, en los consejos de la nación, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de hombres y mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, lo que dije al principio. Cuando no hay oración en el hogar, Satanás está destruyendo esas familias, sembrando, dice, odios, rivalidades, sediciones y muertes. Todos los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. ¿Escucharon eso? Dice, todos los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. Aparentemente esta cita es muy fuerte, pero si lo dice es porque Dios lo ha querido así. No solamente es hacer lo malo y decir eso es un siervo del enemigo. Cuando no somos fieles discípulos, entonces es como lo que se ha dicho siempre. Si no somos de Dios, no tenemos otro camino que escoger más que el de Satanás. No hay un tercer camino. O somos de Dios o somos del enemigo. Aunque usted diga, no, yo no soy de Satanás, inmediatamente usted no obedece, no se somete a hacer la voluntad de Dios, no es de Dios. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. No podemos excusarnos y decir, eso fue porque Satanás me obligó a hacerlo. Dice, el tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Que estemos claros en eso. Que muchas veces si pecamos es por la falta de oración. Es simple. Al no orar, pues el enemigo se apodera de nuestras debilidades y nos hace pecar. Dice, todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con Satanás. Que estemos también bien claros en eso. Nosotros no podemos lograr la vida eterna si no tenemos una lucha victoriosa con Satanás todos los días. Cuando eso no sucede es porque realmente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Todo aquel que quiere llegar al cielo y quiera realmente someterse a hacer la voluntad de Dios, no puede pasar a un nivel más alto sin pasar por las pruebas del enemigo. Dice, los descuidos espirituales son como pequeñas grietas en un barco, que al final, si no se repara, termina en el fondo del mar. Dice también, Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 534, Satanás siempre busca controlar la mente y nadie está a salvo, a menos que tenga una conexión constante con Dios. Por eso que la frialdad nuestra muchas veces es un símbolo de peligro, de muerte. Porque dice que Satanás siempre busca controlar la mente y nadie está a salvo. No hay excepción. Aquí no puede decir, porque este hermano o por aquella hermana. No. Aquí dice que nadie está a salvo a menos que tenga una conexión constante con Dios. No importa tu condición. Si ya tenemos uso de la mente y podemos razonar entre lo bueno y lo malo, no estamos a salvo de ese gran peligro. ¿Por qué Satanás no quiere que oremos? Aparte que no dormimos y no escuchamos los consejos. Dice, Satanás está trabajando constantemente, pero pocos tienen idea alguna de su actividad y su sutileza. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás le teme. Entonces, ¿a qué es que Satanás le teme? ¿A qué Satanás le teme? Cuando estamos trabajando constantemente para Dios y estamos en comunión con Dios, porque Él sabe que ahí estamos recibiendo el poder de Dios. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente. Entonces Él sabe que Él tiene un límite, no como la gente piensa muchas veces que Satanás tiene tanto poder para hacer tantas cosas. Sí, Él tiene un poder pero limitado y Él lo sabe muy bien. Por la fuerza divina, dice,
por la fuerza divina, el santo más débil puede más que él y todos sus ángeles. Y si se le probase, podría mostrar su poder superior. Por lo tanto, los pasos de Satanás son silenciosos, sus movimientos furtivos y sus baterías enmascaradas. Entonces, él no se muestra porque no le conviene. Para poder engañar, él tiene que usar su sutileza, enmascararse. No puede realmente presentarse al mundo como él es, como Satanás, porque así muchas personas le temerían y no le conviene. Y muchas veces él quiere que la gente lo vea casi como una fábula, como un cuento, para él seguir engañando a las personas. Dice, hay una obra que hacer y necesitamos más oración. El enemigo se está preparando para la última campaña contra ¿quién? Contra la iglesia. Dice, está de tal manera oculto de la vista que para muchos es difícil que existe, y mucho menos ser convencido de su asombrosa actividad y poder. Han olvidado mayormente su pasado y cuando da otro paso adelante no le reconocen como enemigo, la serpiente antigua, sino que le consideran como un amigo que está haciendo una buena obra. Dice, los peores enemigos que tenemos son aquellos que están tratando de destruir la influencia de los atalayas que están sobre los muros de Sión. Y Satanás obra por medio de estos agentes. Tened cuidado que no seáis hallados ayudando al enemigo de Dios y del hombre mediante la difusión de falsos informes y por crítica y oposición decidida. Por eso también cuando nosotros realmente dependemos de la oración, no somos de aquellos que estamos hoy, mañana podemos ser los que estaremos en contra de la iglesia, de nuestros hermanos. Porque el poder de la oración es la única forma que podemos evitar que podamos ser una cizaña en medio de nuestro pueblo. Dice, ¿por qué Satanás nos quiere mantener ocupados sin orar? Dice aquí, Satanás sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente en oración para alcanzar el perdón y paz lo obtendrán. Aquí está claro y bien simple. Dice que él bien sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente en oración para alcanzar el perdón y la paz lo obtendrán. Pero muchas veces no tenemos tiempo para buscar ese perdón, para buscar esa paz, y por eso vivimos agobiados, por eso vivimos cansados, por eso vivimos estresados, porque realmente no hemos recibido esa paz. Y Él está feliz porque mientras estamos así agobiados, Él sabe que nos mantiene enfermos, tanto físicamente como espiritualmente. Y eso es una victoria para Él, porque ahí sabe que nos debilita y realmente nuestras fuerzas cada día van disminuyendo hasta llevarnos a la tumba. Dice, el poder que tenemos para vencer a Satanás es el resultado de que Cristo mora en nosotros para así hacer su voluntad y las cosas que le agradan. Entonces tenemos un poder para vencer a Satanás, pero eso quiere decir, cuando tenemos el poder, que Cristo mora en nosotros. Si no tenemos eso, tenemos que pedirlo y tenemos que consagrarnos. Si siempre recordamos estas palabras, nunca dejaremos de orar constantemente y fervientemente. Recordemos que cuanto más nos acercamos al tiempo de la venida de Cristo, tanto más ferviente y firmemente debemos trabajar, porque toda la sinagoga de Satanás está en contra nuestra. Entonces no es solamente un demonio, son muchísimos demonios que están trabajando para destruirnos. Dice, ninguno de los que están en las trampas de Satanás saben que se encuentran en ellas. Muchas veces puedo ser yo, puede ser mi vecino, puede ser un amigo, puede ser un hermano, y no sabemos quién es el que está siendo usado por el enemigo. Dice que el poder de Satanás se emplea para tentar y engañar durante el tiempo del fin. Dice, el poder que Satanás emplea para tentar y engañar durante el tiempo del fin, dice aquí, es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Y tantas personas que a veces no hemos descuidado con la consagración y la ferviente oración. Dice que 10 veces más. Si aquellos tiempos fueron difíciles, imagínense, está hablando de 10 veces más, multiplicado. Dice, si Satanás ve que corre peligro de perder un alma, hace cuanto pueda para conservarla. Entonces no es tan fácil como decir, como una oveja se salió, yo la busco mañana. O sea, él está pendiente de esa alma
de que esa alma la pueda llevar a la perdición eterna. Él no solamente lo deja como que, no, yo tengo mucho, eso no me importa. Él no se da por vencido. Mientras más cerca del fin, más cerca está Satanás de lo que descuidan la oración. Dice, nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos que los que, a pesar del testimonio directo y positivo de las Sagradas Escrituras, niegan la existencia e intervención del diablo y de sus ángeles. Mientras ignoremos sus astucias, ellos nos llevan notable ventaja y muchos obedecen a sus sugestiones creyendo seguir los dictados de su propia sabiduría. Y eso ya lo hemos visto, aún personas que han conocido este mensaje realmente han sido engañados por el enemigo. Y están siendo engañados también por su yo, por su propia sabiduría, que han convertido en su propia religión. Dice, esta es la razón por la cual, a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cuando Satanás obrará con la mayor energía para engañar y destruir, él mismo propaga por todas partes la creencia de que no existe. Eso no lo hemos escuchado hoy en día, que eso es una fábula. A él le conviene que la gente crea así, que el enemigo no sale, que eso es mentira, no sé qué. Pero a él le conviene estar así, en un mundo que realmente la gente crea que es como un cuento. Dice, y él mismo propaga por todas partes esta creencia de que él no existe. Su política consiste en esconderse y obrar solapadamente. No hay nada que el gran seductor tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. También cuando a veces uno le muestra a la persona lo que dice, uno a veces dice, eso es producto de Satanás, o este videojuego, eso fue creado por Satanás, o aquel aparato, lo que sea que uno vea que tiene un potencial de hacer daño. La gente dice, no, ¿cómo tú vas a decir eso? Siempre la gente dice, no, que eso no puede ser así, que ellos no le ven nada de malo. Eso es algo muy popular y algo muy peligroso. No le veo nada de malo. Yo no le veo nada de malo. Mucho peligro, mucho cuidado con eso. Eso es un engaño del enemigo. El enemigo no se presenta como él es, siempre busca disfraces y cosas. Inclusive usa las caricaturas de los niños, como uno ve siempre en la televisión, caricaturas que presentan una imagen tierna o algún mensaje bonito, pero ahí está el enemigo metido. No dejemos de orar por más pecados que hayamos cometido. Aunque estemos desanimados, aunque Satanás nos diga que ya no vale la pena luchar por nuestra salvación. ¿Cuánto lo hemos sentido así muchas veces en esta condición? No deje que las sugestiones satánicas le impidan orar. No debemos sentirnos tan abrumados por el pensamiento de nuestros pecados y errores que dejemos de orar. Algunos se dan cuenta de su gran debilidad y pecado y se desaniman. Satanás echa su oscura sombra entre ellos y el Señor Jesús, su sacrificio expiatorio. Ellos dicen, es inútil que yo ore. Mis oraciones están tan mezcladas con malos pensamientos que el Señor no las oirá. Mentira de Satanás. Dice, estas sugestiones son de Satanás y en su humanidad Cristo enfrentó y resistió esta tentación y sabe cómo socorrer a los que así son tentados. En nuestro favor ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Desanimado, como que ya no vale la pena por algún pecado, alguna falta, alguna negligencia que uno haya cometido en la vida. El enemigo pone siempre ese pensamiento, que para qué orar, no ores, no vale la pena, el Señor no te va a escuchar. Pero eso es mentira. Mientras tengamos aliento de vida, hay oportunidad de salvación. Y por eso hoy en día también le quiero comentar un breve testimonio de que eso me ha sucedido a mí. Y justamente anoche me sucedió algo que ya me había pasado una vez. Hace ya varios años, era viernes y yo me había preparado para recibir el sábado, pero ese día no me sentía con deseo y realmente no hice la preparación. Y me dormí así de repente y sentía que el enemigo se había apoderado de mi cuerpo y yo quería moverme y no me podía mover y quería como que despojarme de eso que se sentía que me estaba dominando. Y empezó el vehículo, yo estaba dentro del vehículo y él empezó a manejarlo y yo no tenía el control, simplemente él lo llevaba. Y yo quería poder controlar el timón
las palancas de los cambios y él era que llevaba el control. Y yo me sentía y era un tormento porque yo estaba como despierto y dormido y era una batalla y no podía hacer nada hasta que de repente así desperté. Y fue algo que me sentí como una pesadilla. Anoche me sucedió lo mismo, pero fue en otro escenario, pero fue como la misma forma. También me sucedió que no oré, no me sentía bien y me quedé dormido y me pasó lo mismo. Iba en el carro y él como que se me apoderó de mi mente, de mi cuerpo, y yo veía que el carro de todo alrededor estaba como algo como controlando todo y yo no podía hacer nada, y yo veía que el carro iba acelerando y yo no podía mover los pies ni la palanca, nada, y yo seguía luchando por querer controlarlo, pero él era el que lo llevaba. Y no sé más que como que se me borró todo, pero era como una agonía porque yo sabía que era él, y yo ahí como que le pedía a Dios, me agaché la cabeza y le pedía: Señor, despréndeme, como era como un hechizo, yo estaba poseído, y quítamelo, y yo estaba como forcejeando y le pedía, y no sé qué pasó en la batalla. La cosa es que eso es lo que pasa cuando uno deja de orar. El enemigo se apodera de uno y toma el control, y uno se está jugando con la vida eterna. Eso me ha pasado a mí, yo sé que a muchas personas quizás le habrán pasado cosas peores. Para que no descuidemos esa oración, aún estemos sintiéndonos que no tenemos deseo, que estamos enojados, que cualquier cosa que tengamos así en nuestra mente, en nuestro corazón, no debemos darle esa oportunidad a Satanás que él diga que no vale la pena, porque eso va a ser quizás nuestra última petición o nuestro último momento, no la última petición, puede ser que sea la decisión que tengamos para quizás nosotros ganar la vida eterna y posiblemente no la podamos perder en ese momento. Dice: todo descuido en nuestra vida cristiana es algo muy peligroso. Todo descuido en nuestra vida cristiana es algo muy peligroso. Dice: muchos, no advirtiendo que sus dudas vienen de Satanás, se apocan y son derrotados en la lucha. No dejéis de orar porque tengáis malos pensamientos. Si por nuestro propio saber pudiéramos orar rectamente, también podríamos vivir rectamente. Y no necesitamos un sacrificio expiatorio, pero la imperfección está sobre toda la humanidad. Así que somos imperfectos, todavía no hemos alcanzado perfección. Tenemos que seguir luchando mientras podamos. Educad y ejercitad vuestra mente para que podáis con sencillez contar al Señor lo que necesitamos. Dice que cuando hablemos con el Señor debemos hablar de una forma sencilla. Dice: al ofrecer nuestras peticiones a Dios en demanda de perdón por el pecado, una atmósfera más pura y más santa rodeará nuestra alma. Qué bonito, ¿no?, sentir eso, esa paz y esa atmósfera como de cuando uno se quita como un peso de encima. Pero el enemigo nos deja que vayamos poco a poco descuidando esa parte y nos vamos cargando de problemas, de estrés. Tenemos muchas cosas pendientes que no hemos resuelto, y eso es lo que nos agobia, nos llena la vida como si fuera cuando estamos cargados, que no podemos ya más con ese peso. Pero el enemigo no está haciéndolo todo a su favor hoy en día, porque nosotros le hemos permitido que él tome ventaja de nosotros, dándole la oportunidad de que él controle nuestras vidas, nuestros pensamientos muchas veces, especialmente por el descuido de la oración. Dice: ¿por qué ahora, más que nunca, Satanás no quiere que oremos? ¿Por qué? Dice: en el tiempo del fin, que es el tiempo que estamos viviendo, Satanás obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno. ¿No se ve eso a diario? Que la gente hoy a lo malo le llama bueno, y cuando usted dice, mira, eso es bueno, no, ellos lo ven como malo, y lo bueno por malo. Se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos. Satanás procura engañar constantemente a los hombres y los hace llamar pecado a lo que es bueno, y a lo bueno le llama pecado. Pero todavía estamos a tiempo para vencer. Que nadie se desanime, hermanos, porque Jesús vive, amén, para interceder por nosotros. Dice: hay un cielo que ganar y un infierno que escapar, y Cristo está interesado en nuestro bienestar.
Amén. Él ayudará a todos aquellos que lo invocan. Debemos mezclar fe en todas nuestras oraciones. Tenemos que orar con fe y creer que lo que hemos pedido el Señor a su debido tiempo lo va a hacer. No podemos bajar a Cristo, pero por la fe podemos elevarnos a la unidad y a la armonía con la perfecta norma de justicia. Tenemos un enemigo astuto que enfrentar y conquistar, pero podemos hacerlo en el nombre del Todopoderoso. Así que, hermanos, es tiempo de orar más y con más fervor, porque el tiempo se acerca, el enemigo está trabajando fuertemente en contra del pueblo de Dios y a todo aquel que quiera hacer su voluntad. Y esa alma tan poderosa que Jesús nos ha dejado por medio de su Espíritu Santo para comunicarnos con Dios, estamos descuidando. Y creo que muchas de las fallas y muchas de las cosas que no hemos alcanzado es por la falta de oración, y por también la fe no va a crecer sin la oración ferviente, porque si no oramos realmente no podemos consagrar nuestras vidas. Una oración breve, rápida, de vez en cuando, así como Daniel oraba 3 veces al día para consagrar su alma, cuanto más nosotros, dice, porque son 10 veces más los ataques del enemigo que estamos recibiendo. Especialmente hoy en día estamos bombardeados por las redes sociales, todas estas cosas que se han convertido en un arma de guerra en contra de aquellos que quieren su salvación, especialmente las familias, los hijos, están hechizados por estos medios electrónicos que realmente para comer es con un teléfono, una computadora. Todos esos recursos el enemigo lo ha aprovechado a su favor, y las personas no nos estamos dando cuenta de todas esas cosas que son a veces medios buenos que se pueden emplear para hacer cosas buenas, pero el enemigo realmente se ha apoderado de eso y lo ha hecho algo como un arma de guerra para destruir familias, para que no nos dé deseo de orar. Porque hoy en día uno ve a los jóvenes tanto tiempo jugando videojuegos en la computadora, no les gusta leer libros. Hace poco vi a un niño en un videojuego jugando en un teléfono y lo veía siempre jugando. Y yo le pregunté, ¿y tú lees? Dice que sí, pero todo el tiempo que lo veía estaba siempre jugando en el teléfono. Y eso también hace también que muchos niños ni siquiera puedan leer correctamente porque no se dedican a la lectura. Entonces hay muchas cosas que hoy en día el enemigo está usando para destruir a las personas. Pero dice que trabaja de una forma sutil, no trabaja abiertamente para que vean que es de él, que es un producto de él, así como la música, disfrazada con una buena melodía y le ponen letras cristianas y suena como cristiano, pero lo que está detrás de esa letra es lo peligroso. Así que no nos dejemos engañar del enemigo, trabajemos más en la oración, dediquemos más horas a la oración. Aún sea de madrugada, podemos orar. No podemos decir, no es que es muy temprano, o muchas veces, que es muy tarde. No hay horario para la oración, pero entre más temprano podamos consagrar nuestra alma, pues más poder obtendremos para vencer a Satanás. Así que Dios nos ayude y que este breve mensaje nos pueda ayudar a consagrarnos más con nuestro Señor. Amén.